Aleluya, bendito Dios. Así que, pueblo del Señor, Dios ha sido bueno. Y para siempre su misericordia. Gloria al Señor. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Hermanos, vamos a retomar lo que es la parábola del hijo perdido. Perdidos andábamos nosotros un día, hermano. Cristo nos encontró. Así que se refiere cuando habla, mire, lo que se refiere aquí, hermanos, muchas de estas cosas aluden a nosotros. Así que pongámonos ahora así sobre nuestros pies. Vamos a leer solamente, hermanos amados, del 17 al 21. Pero si Dios quiere, culminamos ahora en esta. Ya hemos orado pidiendo a Dios la dirección y el respaldo de su palabra en lo que hemos de meditar. Vamos a leer capítulo 17 al 21, hermanos amados. Y de ahí, ¿verdad? Vamos a continuar hasta el 32. Es una parábola muy linda, muy interesante. Descubrimos, hay un mensaje muy grande aquí. ¿Todos lo tenemos? Honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu, hermanos amados, leemos y dice así el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros? No lo tiene. Lucas 15, sí, hermano, yo no los oí, fíjese. Qué terrible. Amén, todos lo tenemos. 15, 17 de Lucas. ¿Lo leemos todo? Ok. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Tome asiento, que de ahí para allá vamos a partir. Aleluya, gloria a Dios, pueblo amado. Así que hemos titulado al pensamiento, a la meditación de esta tarde, hermanos amados: me levantaré e iré a mi padre. Una decisión, esa es una decisión. Una decisión, me levantaré e iré a mi padre. Ese es el tema, ese es el título, hermanos amados, en el cual recuerde que el tema central ha sido hambre. ¿Qué? ¿Cuál era, hermanos amados? Esta es la peor decisión, lo que damos el miércoles antepasado, ¿verdad? El domingo pasado es la peor decisión que tomó, de haber abandonado la casa, la cobertura, el respaldo del Padre. Exactamente. Como tema central hemos puesto, hermanos amados, el deseo de libertad. Este joven quería explorar, quería conocer el mundo, quería ir donde nunca había ido, quería experimentar lo que nunca había experimentado. Pero, hermanos amados, la vanidad, la vanagloria de la vida, hermanos amados, y todas esas cosas, las cuales aparentemente parecen muy lindas, muy bonitas, muy atractivas, hermanos, lo que en el mundo hay, pero detrás de ellos se esconde la muerte, se esconde el mismo enemigo, el mismo Satanás, que Jehová lo reprende. Lo triste es, hermanos amados, que muchas veces tomamos las decisiones de explorar un poco, pero cuando tomamos la decisión de explorar o de caminar o de conocer, nunca, muchas veces pedimos, pocas veces pedimos la dirección de Dios. Porque si pidiésemos nosotros la dirección de Dios, Dios nos guardara, Dios nos cuidara y Dios nos permitiera que fuéramos a lugares donde Él sabe que nos van a hacer daño, o hermanos amados, frecuentar lugares que nos van a hacer daño, que nos van a afectar, que al final del día habrá llanto, habrá tristeza, habrá dolor, habrá desengaño. Pero ¿sabe cuál es la cuestión, hermanos amados? Lo que este joven, lo que él le sucedió. Le comento esto como una pequeña introducción, hermanos amados. Hablaba con alguien, mire, hablaba con alguien el viernes y me compartió, hoy no está acá, está acompañando a alguien que está, hermanos amados, en un servicio de cuerpo presente. Alguien tuvo que partir y él se fue para allá y me dijo: no voy a poder estar, hermanos amados. Y la cuestión es esta, mire, hermanos amados, me compartía y dije yo: Señor mío, tú quieres que comience con esto el domingo, porque nosotros siempre estamos pidiendo a Dios que vamos a hablar. Entonces siempre estamos pidiendo, y le digo: y tú me estás confirmando lo que estás poniendo en el corazón para poder dar a tu pueblo. Y me dijo, y le pregunté: vea, pero conocían a Dios. ¿Sabe qué me dijo? Se habían apartado. Y hoy partió. Me dijo: yo no sé si en su momento, me dijo,
en su momento reconoció, pero ¿sabe qué? Me compartió algo que de verdad, hermanos amados, me quedé, yo dije, Dios santo es el Señor. Me dijo, yo estuve a punto de morir. Yo estuve a punto de morir, así como la sierva de ayer compartió, hermana Vicky no está hoy. Ahí está hermana Vicky, compartió ella que ayer, día de ayer, posiblemente habían pasado 8 meses, ¿verdad? De que el Señor la levantó. Pero fíjense que él me compartió algo bien, hermanos hermanos. Él estuvo, a él lo querían entubar, meter a esa cuestión, hermanos amados, porque se puso bien mal. Pero algo que me llamó la atención es esto, mire, hermanos amados, que le dije yo, bueno, a lo mejor reconoció a Cristo Jesús porque ya había conocido, porque tiene el conocimiento, y me dijo, hermano, ¿sabe qué? Le voy a compartir esto. Uno, me dijo, yo no me acordaba de Dios. Me dijo, es algo tan terrible, no porque no quisiera, porque es un siervo de Jesús, pero me dice, no venía el pensamiento o la capacidad de poder decirle, Señor, si este es mi último día, pues recíbeme. Hermanos, dice que su mente solamente estaba enfocado en el problema, y cuando cerró sus ojos no tuvo chance de decirle al Señor. Y me dice, no me acordé. Cualquiera se pudiese decir, hey, tuvo la oportunidad de arrepentirse. Pero ¿sabe qué es lo que me llamó la atención? Me dijo, ¿sabe qué? Yo solo pensaba en morirme y que no me quería morir, en el problema que estaba pasando, y no sé, me lo compartió él de sus propios labios, lo que sentía. Bueno fuera que aquellos que se apartan, digo bueno fue que se apartan, porque nadie quiere, porque nosotros no queremos que ninguno se vaya al infierno, ¿sí o no? Que en su momento tuviesen la oportunidad de entender, hermanos, de recapacitar y decir, pero ¿y qué tal si no? Si por la agonía de esto no se acuerdan, están pensando en los hijos, lo que van a dejar, la esposa, el carro y todo, y menos en lo más importante. ¿Y saben por qué razón? Porque no piensan que se van a morir. Y eso es algo de meditarlo. Y me dice, hermano, yo no me acordaba, yo solo me acuerdo así, ya se pasó, pero no me acordé. Y cuando vine a despertar en otro lugar, pero yo, ¿qué le quiero decir con esto? Hermanos amados, ¿y qué es lo que nos ha llevado a meditar? ¿Y en qué nos ha llevado a meditar esto? Que el estado en el que estaba en el versículo 17, vamos al versículo 17. Miren, hermanos amados, en el estado que estaba este joven, del versículo 11 hasta el versículo 16, había un problema en ellos, hubo un problema en él. Y sabe que aunque estaba vivo, aunque podía moverse, porque cuando se gastó todos los bienes que tenía y vivió perdidamente, él estaba consciente que eso era lo que él había deseado, que eso era lo que él tenía. Pero sin embargo, hermanos amados, había un problema. Y sabe que esta mañana, y ha venido inquietándonos todo esto, y hemos estado meditando qué es lo que sucede con aquellos, hermanos amados, aquellos creyentes que el diablo, que Jehová los reprenda, está a punto el diablo, que Jehová los reprenda, de ganarles la ventaja, de ganarles la batalla, y ellos de perderla. ¿Por qué razón? Porque hay un estado, hermanos amados, en que el ser humano no es capaz de, hermanos amados, de levantarse, de volver en sí, porque eso es lo que a este joven le faltaba. Tuvo que llegar hasta ahí, pero sabe que hasta el momento, hermanos amados, ese momento, la capacidad, porque dice el versículo, mire, hermanos amados, y volviendo en sí, quiere decir que estaba fuera de una persona que ha conocido a Dios, que ha sido un creyente por años y que ha testificado, hermanos amados, y que se aparta. ¿Sabe cuál es lo triste? Es que esto es lo que muchos de nosotros no entendemos, y muchas veces jugamos y se juega, hermanos amados, al cristianito, o al salirse y al venirse. Pero ¿sabe que hay un detalle? Que cuando esa persona está afuera, no tiene muchas veces la capacidad de entender y de ver en el error en que se encuentra, y de la necesidad que hay en él, y el peligro
peligro en el cual está su propia vida, su propia alma. Hermanos amados, es así, de esa manera. ¿Por qué razón? Porque este joven, como lo que nos comentó el hermano, y mire, hermanos amados, esto es lo triste de personas que han conocido a Dios. El enemigo les está ganando la batalla aún después de haber conocido ellos al Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué sucede, hermanos amados? Que no vuelve, que no recapacitan en su mente, que no da la capacidad como para poder renunciar o para poderse levantarse, aunque uno los aconseje. Parece que las palabras les están veladas, como dice la Biblia. Parece que habla, pero como que no habla a ellos. Usted puede darle un consejo a una persona que se apartó y ya lo hemos dicho antes. ¿Y qué es lo que le dice? Sí, yo sé. ¿Sí o no? Sí, yo sé, pero hasta ahí nomás, pero sigue en su camino. Entonces no tiene la capacidad. ¿Cuál es el problema? Y Dios quiera que ninguno de nosotros se encuentre en esa circunstancia, en esa situación. Y si alguien se encuentra o está oyendo ahora, y yo le digo en el nombre de Jesús, levántate y ve a tu Padre. Levántate en el nombre de Jesús y no dejes que el enemigo tome ventaja, o que el enemigo siga ganando terreno. Hermanos amados, porque mire cómo comienza. Usted ya leímos los otros versículos, ya leímos, pero para los que no estaban el domingo pasado, se lo vamos a leer. Yo lo leo en el 11. Y también dijo, tenía un hombre 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Ahora, mire, hermanos amados, todo el proceso que ya había pasado. El proceso que ya había pasado. Ahora, eso es lo triste, y nosotros tenemos que entender. Hay muchas personas, hermanos amados, que están luchando, están batallando ahora mismo por levantarse, hermano. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que sabiendo que el daño es contra su propia vida, contra su propia alma, contra su propia familia, contra su propio hogar, contra ellos mismos, no son capaces de reaccionar. Nosotros podemos quedarnos aquí tranquilos porque no estamos pasando esa situación. Pero ellos están batallando, y hay muchos, y hay cientos. La razón por la cual se apartaron, cualquiera que haya sido, pero hay otros que están ahorita mismo peleando su batalla, y está prevaleciendo el adversario. Está prevaleciendo el enemigo, que Jehová lo reprenda. Ahora, mire, hermanos amados, ¿por qué decimos que es un estado en que la persona está inconsciente? Aunque está recibiendo el daño, él está inconsciente, porque ¿qué dice la Biblia? Y volviendo en sí. Ahora, hermanos amados, ¿qué es volver en sí? ¿Qué es volver en sí, hermanos amados? Nosotros hemos tomado algunas notas. Mire, volver en sí es recuperar el sentido, el conocimiento. O sea que este muchacho estaba y caminaba sin sentido, sin conocimiento, como zombie le llaman las personas, ¿verdad? Que caminan por aquí, por allá, hermanos amados, pero van sin sentido, sin conocimiento, caminando a la deriva, sin rumbo y sin dirección. Ahora, eso es, hermanos amados, perder el sentido. Quiere decir que él estaba en esa condición y no tenía la capacidad. Yo sé que aquí hay testimonios de hombres, y nos han comentado algunos, hermanos amados, cuántas veces habían querido salir y cómo su alma gemía dentro de ellos por libertad, pero no eran capaces. No estaba la capacidad en ellos de levantarse y de volver en sí, recobrar, hermanos amados, el conocimiento, recobrar, hermanos amados, el sentido y el conocimiento, hermanos amados, es la capacidad de entender y de analizar y meditar. No estaba.
Porque si hubiese estado antes que se lo hubiese gastado, dijo todo, por lo menos guardo unos 5,000 pesitos para pagar 5 meses de renta, y para comida, pues vamos a ver si alguno de los hermanos me lleva, ¿verdad? 80 pesos y la comida. Sí, pero ¿sabe qué? No tenía, lo malgastó todo. Todos se fueron. ¿Usted cree que se lo gastó solito? Dígale al que está a su lado, el único que no te deja es Cristo. Dígale al que está a su lado, pero de verdad, dígalo, el único que no nos deja es Cristo Jesús. El hombre falla, dígale, el único que no nos deja es Cristo Jesús. Porque Dios le dio la capacidad en ese momento, hermanos amados, de volver otra vez. Hágale cuenta que de muerte a vida otra vez, y pudo entender y analizar y dijo, what am I doing? What? Así, hermanos amados, hágale cuenta que aquel se... Y vienen los paramédicos y... un planchazo y... y nada. Pero de repente pega un planchazo y el chacalele se vuelve a activar. Y comienza... y le pregunta, ¿dónde fuiste? Iba en un túnel bien negro. ¿Y qué es el propósito? De enseñarle, hey, de ahí, de la misma muerte te estoy liberando, pero tienes que entender la capacidad, hermanos amados, de poder entender y de levantarse, porque para tomar una acción tenemos que estar conscientes. Tenemos que tener conciencia, y había perdido el sentido. Había perdido porque eso es, hermanos amados, volver en sí. Usted ya sabe cuando alguien, ¿verdad? Allá en El Salvador, ¿qué les echan? A los que se están desmayando, a los que se mueren, de los que están, pues, que le da, ¿verdad? Espíritu. Vamos a conseguir un botecito de espíritu para levantar unos cuantos muertos espirituales aquí. Allá cuando alguien cae, el espíritu, le dicen que le ponen ahí. ¿Sí o no? Así le llaman, ¿verdad? La agüita esa. ¿Cómo le llaman? 7 espíritus. 7 espíritus le llaman, y uno de esos hace efecto, hermano. Y lo levanta. ¿Por qué? Porque la persona está inconsciente, no puede tomar acción, no puede moverse, menos valerse por él mismo. ¿Por qué? Porque ha perdido el sentido, ha perdido el conocimiento, como cuando alguien está desmayado. Y ese es lo triste, andar caminando en este mundo, hermanos amados, tan peligroso, sin la cobertura del Padre, hermanos amados, andar por ahí y sin sentido, sin la cobertura, sin el respaldo, sin la bendición y sin sentido. Óigame, es una desgracia, hermano. Para que usted y yo meditemos. Pero sin embargo, ahora mismo hay unos que están batallando y quieren regresar atrás. Y en vez de estar aquí, están bien acomodados, creyendo que allá van a recibir consuelo. Si Dios no hace algo aquí, si no vienen a buscar aquí, hermano, porque aquí es donde Dios envía salvación y vida eterna. Aquí, si no se esfuerzan por venir a este lugar, iglesia de Dios, está. Ahora, el problema no es solamente eso, el problema es que no les amanece. ¿Sí o no? Hermanos, este es un problema serio, muy serio, porque miren lo que le pasa a este joven, hermanos amados. Entonces, volver así a recuperar el sentido, el conocimiento, y por eso me decía el siervo, mire, hermano, dice, yo no me acordaba. Dice, ojalá que él se haya arrepentido y haya tenido la oportunidad. Pero, hermanos amados, es recuperar el sentido, la capacidad de entender y analizar y meditar. Hermanos amados, lo hemos dicho antes, hacer volver a alguien en el camino, hermanos amados, de alguien que se ha apartado, lo hemos dicho antes, hacer volver a alguien del camino, hermanos amados, al camino de Dios, perdón, es más difícil que hacer entender a alguien que nunca ha puesto un pie en la iglesia.
Es más difícil, hermanos amados, en traer a alguien que ya probó la luz, que ya estuvo en la luz, que caminó con Cristo y que confesó que Jesucristo era su Señor, su Dios y su Salvador, hermanos amados, y que un día pidió que su nombre estuviese escrito en el libro de la vida. Es más difícil traerlo a Él, ¿saben, hermanos amados?, que traer a alguien que nunca estuvo aquí. Pero ¿por qué razón no debería ser lo contrario si aquel sabe de lo que se está perdiendo? Y hermanos amados, pero el otro no sabe lo que hay de este lugar, de este lado. ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede todo lo contrario. Entonces aquel que nunca vino y el otro sigue la capacidad de poder. Mire, por eso cuando usted se sienta desanimado y no quiere ir a la iglesia, dígale a los hermanos, si es una hermana, aunque sea amarrada, vengan a traerme. Por favor, vengan a traerme. Llévenme, así como lo dijo un siervo, por aquí acá. Me dijo, aunque sea amarrada, llévenme. Pues la cosa es que se deje amarrar. Porque a veces uno, aunque sea amarrado, los quiere traer, pero no sé, son chúcaros. No se quieren dejar amarrar, hermanos amados. No quieren. Y mire, iglesia del Señor, véase usted si lo que estamos hablando no es coherente. Porque ellos saben que el diablo los quiere hartar y los quiere hacer pedazos. Y el Dios quien manda a un hombre o una mujer para que le diga, escapa por tu vida, no vayas por ese camino. Pero no quieren entender. Hermanos amados, es así. Entonces se pierde el sentido, se pierde la capacidad de analizar y de poder meditar en el daño, en el dolor del cual Dios nos quiere librar. ¿Sí o no? Es necesario meditar en estas cosas. Es muy necesario, porque es más fácil traer a alguien nuevo que volver a alguien. Así que aunque sea amarrada, hermanas, díganle, tienen ustedes autoridad a las damas y a los caballeros, o a los jóvenes. Mira, vengan a traerme, hermano, háganme una emboscada entre todos. Háganme una emboscada y amárrenme y no me pregunten nada, pónganme un tallo en la boca y me sueltan en la iglesia y ahí oran por mí, pero después que ustedes crean que el Señor ya hizo la obra. Sí, bueno afuera, ¿verdad? Imagínense, hermanos amados, como estuviéramos aquí, algunos encerrados, encorralados los tuviéramos. ¿Por qué? Por el amor, por el deseo de que no se pierdan. Porque hay algo que estupe la mente, algo que cega el sentido, el entendimiento y los pensamientos, que Jehová los reprenda, es el enemigo. Pero este joven, ¿qué es lo que dijo? De cuenta que volvió a vivir. Usted y yo volvimos a nacer. Usted y yo hemos vuelto a nacer, unos espiritualmente y otros físicamente también, porque Dios les dio otra oportunidad, hermano, de vida, iglesia, y por eso hay que valorarla, y por eso hay que decirle, Señor, no me suelte de tu mano. Agárrese usted y dígale, pero agárrame tú también. Porque mis fuerzas va a haber momentos que se van a acabar. Y yo ya no voy a querer seguir. Y como va a ser tan dura la prueba que voy a soltarte. Pero tú nunca me soltarás. ¿Qué les he dicho yo aquí? Ve? Aquí, miren, hermanos amados. Que la mano de Dios lo tome. Y cuando usted sienta, el Señor dice, no temas, no desmayes. Porque yo soy tu Dios quien te sostiene con la Dios. Porque yo soy tu Dios quien pelea por ti. Se te acabaron las fuerzas, pero yo soy quien te renueva las fuerzas en el nombre de Jesús. Ahora, pero hay que volver. Mire, hermanos amados, la capacidad, hermanos amados, ¿de qué dijimos? De analizar, la capacidad de entender y de analizar y meditar. Ya le hemos dicho esto muchas veces, ¿verdad? Entonces se pierde el conocimiento. ¿Y qué es lo que sucede con una persona que se va al mundo y no se puede traer? ¿En qué se convierte? Diga la palabra. En un necio. Necio. Porque se le dice y no hace caso. Pero ¿sabe qué? No es él, es que esto es lo que nosotros necesitamos entender, hermanos amados, que no es la persona, sino es quien lo gobierna. Es quien lo gobierna. Mire, hay un espíritu de ceguera, hay un espíritu que cega los ojos
para no poder ver, y luego lo vamos a ver enseguida, hermano. Pero hay un espíritu que cega a aquel creyente. ¿Por qué cree que se ensaña más con aquel que ya conoció? La misma Biblia dice que incluso va a ser más tolerable, hermanos amados, para Sodoma y para Gomorra en aquel día, que para los que se les predicó el evangelio. Ahora ya no digamos para los que predicaron el evangelio. ¿Se puede imaginar usted? Y ustedes son predicadores. Vosotros sois predicadores, aunque no digan nada, con su testimonio están predicando. Nosotros deberíamos ganar más gente con nuestro testimonio que con nuestras palabras. Nosotros deberíamos de ganar más gente con nuestro testimonio que con nuestras palabras. El mensaje más fuerte que nosotros podemos dar e impactar al mundo, e impactar la ciudad, el vecindario donde usted vive, debe ser su testimonio y mi testimonio. Que la gente vea a un hombre, que Dios vea a Cristo reflejado y quiera seguirlo, aunque no le diga nada. Ese debería ser nuestro. Yo los veo así serios, pensativos, preocupados, angustiados, yo no sé qué, pero, o meditando, hermano. Amén. Hay que meditar. Hay que meditar. Cuando nosotros vamos a sacar el mejor provecho de la palabra, cuando meditemos. Porque, y volviendo en sí, quiere decir que, bueno, se levantó y fue. Hay una causa, hay una razón que roba, o que anula, o que detiene la capacidad de poder reconocer que estamos en un error. Porque mucha gente sabe que está en un error, pero no actúa. Mucha gente sabe que está en un error y no actúa, hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Es un espíritu contrario al Espíritu de Dios. Porque donde vive el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero donde vive el Espíritu del enemigo, allí hay cadenas, hay ataduras, hay ligaduras. Y la persona no puede actuar por sí mismo, menos buscar lo que le va a hacer bien. Ahora, eso es lo que sucede aquí, hermanos amados. Eso es lo que sucede. Y dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros? Quiere decir que hasta se le había olvidado que en la casa de su padre había más gente y que estaban mejor que él, siendo él el que poseía, había poseído. Ahora, en esta parábola nosotros encontramos exactamente, hermanos amados, todo el contexto, todo el mensaje y el propósito y el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. En esta parábola solamente. ¿Cómo, hermano? Porque aquí encontramos el estado después de haberle fallado a Dios, la misericordia del Padre trazando un plan para usted y para mí por misericordia. Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Hermanos hermanos, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros oramos por alguien acá y recibe a Cristo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que hay más gozo en el cielo por uno. Entonces, aquí se manifiesta todo el plan, el amor, la misericordia y todo lo de Dios, lo que Dios quiere. Ahora también podemos entender y podemos ver los dos estados de vida que hay, hermanos amados, lo que nos acerca y lo que nos aleja de Dios. Cuando el hombre se aparta de Dios en la desobediencia y vive a su manera, ¿cuáles son las consecuencias y cuál es la consecuencia de vivir bajo la cobertura? Ahora, los que eligen somos ¿quiénes? Somos nosotros. Ahora, hermanos amados, entonces, mire, muchos jornaleros en casa de mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy. ¿Y qué dice? Me estoy muriendo de hambre. Ahora, para que llegase a reconocer esto, tuvo que volver. Y si no, se muere. ¿Por qué cree que muchos mueren, hermanos amados, después de haber conocido la luz, mueren en tinieblas? Porque no tuvieron, no pudieron, no tuvieron la oportunidad de volver si yo les he compartido antes. Yo conocí a una persona, me dijo, les digo conocí y falleció, y sabe que murió, y murió sin Cristo. Pero eso no es todo. Mire, hermanos, el mensaje es este. Me dijo, yo fui cristiano, yo acepté a Cristo y yo hablo en lengua. O sea que había sido bautizado,
con el Espíritu Santo. Y cuando murió el pecado. Ajá. ¿Usted qué cree? Ahora pensemos qué fue lo que pasó y lo que experimentó, y la gloria y el gozo y el poder del Espíritu Santo, que lo hizo sentir y que lo hizo hablar y que lo hizo, hermanos amados, de alguna manera testificar dónde quedó y por qué no pudo volver un día después de tantos años. ¿Ah? Por eso es que Dios está hablando a la iglesia que no juguemos con el pecado. ¿O será que ya no tenemos la capacidad de entender y de reaccionar y alejarnos del pecado? ¿Será que se perdió la capacidad? Y siguen el mismo, sabiendo que si Cristo viene, se lo lleva el diablo. Porque no sé, porque con Cristo no se va. Ahora, esto es lo que nosotros deberíamos de meditar y irnos a la casa y encerrarnos en el cuarto y llorar y gemir delante de Dios, y hermanos amados, y no salir hasta que Dios haya puesto paz. Señor, hazme saber, hazme sentir que soy tu hijo y que he sido aceptado y que mi nombre está escrito en tu libro, Señor, y que eres tú quien me ha guardado y me guardará. Y yo quiero saber, yo quiero estar seguro, Señor mi Dios, que tu presencia está conmigo, que tu Espíritu está en mí, y líbrame de caer en las garras del enemigo. Iglesia, eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo todos los días. En la casa de mi padre hay mucho, hay mucha comida, hermanos amados. El hijo pródigo estaba fuera de conocimiento, hermanos amados. Alguien en ese estado no es capaz de accionar. Pues él sentía la necesidad del hambre. Él sentía la necesidad de tener un abrigo, de tener un techo, por lo menos de guardar, hermanos amados, ¿cómo podemos decirlo, hermanos amados? De alguna manera física y natural, de guardar su apariencia o su testimonio, pues como era conocido el hijo de don Julano, ¿sí o no? Pero ni siquiera. ¿Quiénes eran los vecinos de él ahora? Los puercos, los chanchos, los cuchos, como usted le quiere decir, no importa, son los mismos de todos modos. Los tuncos, eso, él estaba cuidándolos. Los marranos, los coches, como usted le quiere decir, de cabo, es lo mismo. Eso era con quienes, y usted cree que ellos podían ayudarle. Al contrario, el que le daba la comida, él los cuidaba, pero no les daba de comer porque dije que nadie le daba. Ellos son para los chanchos, ojalá y te lo vas a comer vos. Wow. Pero hermanos amados, ¿y qué había en su mente? Ese es el espíritu del adversario. ¿Por qué cree que la persona que conoce a Cristo y se va, y cuando se aparta, el estado viene a ser peor? Dicen algunos, yo por eso no me quiero hacer cristiano. Ya delante de Dios ya conociste la palabra, así es que mejor que te acerques y no te... Dice, yo por eso no me hago cristiano. No, yo por eso me voy a hacer cristiano y nunca más me voy a apartar, Señor, que me ayude. ¿Sabe por qué? Porque el estado viene a ser peor. Ahora, ¿dónde está? Al principio le sacaron un chamoquito que andaba por ahí, que lo hacía bailar, que lo hacía, pero no para Cristo, vea, sino que para el mundial. Entonces, y lo hacía, y era el loco, y era de todo. Ustedes saben, lo que éramos antes, pues, y lo que somos hoy. ¿Vean? Entonces, ¿quién lo gobernaba? Usted, no el Espíritu Santo, porque usted hoy danza y que aquí se da a todos. Y yo siento un fuego que me está quemando, ¿verdad? Pero antes no era así. No, antes era otra cosa, pero era quien lo gobernaba. Entonces, saliendo la casa quedó limpia y entró el Espíritu de Dios y la limpió y la ordenó, y entonces vino paz a su corazón. Pero de repente se descuidó y perdió el sentido, hermanos amados. Ahora, hermanos amados, llegó el enemigo. ¿Y por qué dice que el estado es peor? Porque hay 7 peores
O sea que el estado es 7 veces peor que el que tenía antes. Si antes era mal hablado y le gustaba echarse algunas por ahí, después es drogadito, después es requete mal hablado, después es callejero, después es... Porque no viene a ser el mismo estado, viene a ser peor. Si fuera el mismo, quizás a la primera entendiera. Pero ¿sabe por qué no entiende la primera la persona? Porque son 7 peores. Entonces la batalla es más fuerte. ¿Sí? Somos libres nosotros, hermano. Somos libres para la gloria de Dios. Sí, gloria a Dios. Porque yo le veo así como... Dice, está dura la cosa. Sí, hermano, es necesario meditar. Entonces, hermanos amados, pero una vez, este muchacho, una vez recuperado, dijo, me humillaré. ¿Sí o no? Dijo, ¿por qué? Porque, hermanos amados, volver, mire, para volver, y volveré y hablaré con mi Padre. Hermanos amados, reconocer el error o el problema es el principio de la restauración. Ahora, pero eso no sucede tan fácil. Porque recuerde que se pierde el sentido. Por eso, nosotros, hoy que estamos en nuestros 5 sentidos, dígale a su hermano, hermano, ¿por qué cree que la Biblia dice que oremos los unos por los otros? Y que ambos debemos de motivarnos y los más fuertes llevar las cargas de los más débiles. Pero ¿qué hacemos a veces nosotros? Al débil, este no sirve para nada, este tampoco, para allá y para acá. Déjenme a mí que aquí todos tienen que ser como yo. No, nunca. Si no, la Biblia no dijera. Nosotros conocemos muchos errores. Nosotros cometemos muchos errores. Hermanos amados, aun cuando predicamos, oiga, en nosotros, aun cuando predicamos, porque a veces pensamos que el mensaje, que el sentido del mensaje o el valor del mensaje está basado en algo, pero la esencia del mensaje muchas veces no es lo que nosotros pensamos. Sí, de verdad, de verdad, de verdad, hermanos amados, la esencia del mensaje muchas veces está lejos de lo que estamos hablando. Sí. Créame que yo le he dicho al Señor mío, y esto que si tú quieres que yo hable estas cosas, pues ponlas en mis labios, porque yo no voy a tomar nota, voy a tomar algo ahí, entonces, porque ahí voy a saber que eres tú. Entonces, porque solamente hemos tomado alguna cosa, hermanos amados, pero lo que le estoy diciendo no lo tenemos ahí, sino que le digo, si tú quieres que yo mencione esto, si yo quiero que... Entonces, habla tú, pues, porque aquí eres tú. Y no quiero hablar lo que yo crea. ¿Por qué razón, hermanos amados? Porque a veces nuestro mensaje, el mensaje de la palabra de Dios, oiga bien, el mensaje de la palabra de Dios, hermanos amados, cuando es un buen mensaje, un mensaje lindo, hay mensajes de todo, pero cuando es un mensaje lindo, un mensaje bueno, ¿sabe cuándo es? Cuando las almas vienen compungidas, arrepentidas. Ahora, que no quieran reconocer el estado en el que están, hablándole Dios a sus vidas, esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Pero por lo menos se llevaron el mensaje y lo van a analizar allá y dice, tiene razón, es cierto, tiene razón, es cierto, tiene razón, no es cierto. Si yo no hago algo, el problema va a ser para mí. El problema va a ser para mí. Ahora, hermanos, esto, porque esto lo encontramos en esta parábola, en esta escritura, hermanos amados. Pero mire, hay que humillarse para ir y pedir perdón y reconocer el error, hermanos amados. Y ya lo dijimos, el principio de la restauración es reconocer que tenemos un problema. Mire, ¿qué es lo que le dijo? No soy digno de ser llamado, no soy digno de llevar tu apellido. ¿Sí o no? No soy, vamos a parafrasearlo pues. Y digo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque te fallé, porque pequé contra ti, Señor. Por lo menos, Señor, si ya no soy digno de ser tu hijo, menos de llevar tu sangre. Estamos parafraseando.
Entonces, hermanos amados, ¿por qué? Dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Pero ¿sabes qué? Prefiero estar aquí y no morar, y no estar en morada de maldad, y no habitar y no estar fuera de ti, Padre, porque aquí, aquí tengo techo, aquí tengo comida, aquí estoy mejor que cuando yo creía que donde me iba a ir mejor y que iba a estar mejor, y me desengañé de la vida, que no es así, sino que nunca hubiese dejado. Me gasté lo que tenía, perdí todo, pero recuperé la facultad de entender y poder venir a ti y pedirte perdón. Señor, perdóname, ya no soy digno, pero hazme como uno de tus siervos. Ay, Dios de los cielos. Para eso que se necesita reconocer y volver, hermanos amados, volver en sí. Iglesia del Señor, ay, Dios de los cielos, hermanos amados, vino la culpa a la mujer, ¿verdad? Y la mujer en la serpiente, así que nadie se quiere hacer de cargo. ¿Usted quién cree que tiene la culpa? ¿Quién cree que tiene la culpa? ¿Eva o usted? La serpiente. ¿Ah? La serpiente, la serpiente, claro. Pues si mientras haya quien echarle la culpa, pues. El problema es que delante de Dios no van a valer esas cuestiones. Porque le dijo, dice, yo hice un trato contigo, papá. Yo te dije a ti, tú deberías de cuidar a tu mujer. Tú deberías de haberle dicho, ¿qué anda poniendo atención a ese? A esa, pues si era la serpiente. ¿Y qué anda poniendo? Hombre, ¿cómo? ¿Y dónde estaba? ¿Y cómo? Y ya venía por ahí de seguro, mira, qué bueno está. ¿Y quién te lo dio? Allá, que dice que no pasa nada. Ah, pues, aquí lo que tú digas, mi amor. Aquí la última palabra la tienes tú, cuando no estoy yo. Siempre, este es el estado original en que estábamos nosotros, pero ahí vino el plan. Por eso es que les digo que en esta parábola encontramos, hermanos amados, el plan perfecto de Dios todo, hermanos amados. ¿Por qué razón? Ahora, ¿qué dice el versículo 2? En los cuales anduviste en otro tiempo. En otro tiempo andábamos allá, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí podemos ver que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, porque yo ya lo he dicho antes, hermanos amados, ¿usted cree que el padre no pudo haberlo aconsejado? Pero él decidió desobedecerlo y irse. Entonces hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces dice, hermanos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que Jehová lo reprenda. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiere un operador? ¿Habrá algún operador de máquinas acá? Que opera por lo menos una banda, pues vaya, que usted es encargado de estar chequeando la banda, y esa es una máquina de producción, que ahí pasan todo, y tú tienes que chequear que todo el producto lleve un label, todo el producto lleve un sello, y está trabajando, y usted está así, y usted está así, y usted está así, y así. Alguno es el que controla, y si algo sale mal, usted le puso un botoncito y dice, aquí hay un error. Es el operador, o sea, es el que controla. ¿Sí se da cuenta? Entonces hay un espíritu que controla. ¿Por qué cree que terminamos muchas veces nosotros haciendo lo que nosotros no queremos? Pero cuando el espíritu del enemigo toma posesión en usted o en mí, ¿cuándo lo tomaría? Cuando hay desobediencia, porque Dios no puede habitar en un corazón desobediente, hermano. Puede haber el conocimiento,
de Dios, que hay un Dios, pero desde el momento que decidimos desobedecerle a Dios, el Espíritu Santo dijo, yo no puedo habitar en un corazón. Entonces quien comienza a operar es el Espíritu, ¿de qué? Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y sigue el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro. O sea que el mismo Espíritu dice, haciendo que en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, así mismo como todos los demás, por cuanto todos pecamos. No había. Hoy hay una diferencia, porque el Espíritu de Dios es el que lo gobierna. Cada vez que usted vaya a hacer algo, o que nosotros vayamos a hacer algo, meditemos si lo que vamos a hacer agrada a Dios, y si no agrada a Dios, ¿quién lo está impulsando? Antes de hablarle a alguien, quizás para dañarlo, para lo que sea, diga, este no es el Espíritu Santo, porque primeramente es mansedumbre, paz, templanza, amor, benignidad, paciencia. Padre, perdóname. ¿Sí? ¿Sí o no? Vea, nosotros necesitamos meditar en todas estas cosas. Ahora, por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que todos los demás. El 4, híjole, se nos va el tiempo, hermanos amados, y yo quería, bueno. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, sigue el 5, dice, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo para, dice, ¿por qué? Por gracia sois salvo, por gracia sois salvo, porque así no le costó nada, usted no pagó nada, nosotros no pagamos nada, por gracia somos salvos. ¿Por qué cree que el estado viene a ser peor? Porque hemos hecho afrenta al Espíritu de gracia. Sí, porque el que se vuelve y el que deja el camino, él hace afrenta al Espíritu de la gracia, con el cual, hermanos amados, fuimos ahora nosotros sellados. La razón, ahora vamos al versículo, la razón de la fiesta. ¿Por cuál era la fiesta, hermanos amados? Miren, iglesia del Señor, vamos al versículo, el versículo 22, ¿verdad? Y él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Pero miren el amor y la misericordia del Padre. ¿Qué es lo que no le preguntó, mi hijo? ¿Dónde está el pisto que te di? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira cómo venís. Qué bárbaro. Me avergüenzo de ser tu padre. Así como algunos, ¿verdad? Si te haces cristiano, olvídate que tenés padre. Mire que así le dicen a uno. ¿Sabe quién está detrás? Con respeto lo decimos, pero ¿sabe quién está detrás de todo eso? Es el mismo diablo. Porque es que Jehová lo reprenda, porque ser hijo de Dios es el privilegio más grande. Es el privilegio más grande que usted y yo tenemos de ser llamados hijos de Dios. Pero sin embargo, usted posiblemente alguno lo escuchó o puede escuchar esa palabra. El día que te hagas de esos locos, aleluya, olvídate que tenés patata, que tenés nada. Y te me vas de la casa, por favor, porque aquí yo no quiero de esos locos. ¿Y qué es lo que le toca? Más si es joven, ¿qué es lo que le toca al pobre cipote? Volverse otra vez. O tomar la decisión y decir, no. Si aunque mi padre y mi madre me dejaren, si Jehová ya me tomó en sus brazos, yo sé que no me dejará, yo sé que no me dejará, yo sé que seguiré, yo sé que venceré, y voy a orar por ustedes para que se conviertan y conozcan al Dios que limpia, al Dios que liberta, al Dios que salva. Aleluya. Pero a veces nos falta convicción y carácter, porque para ser creyente de verdad se necesita convicción y carácter. Para ser aleluya de verdad se necesita convicción y carácter. Se necesita valentía, se necesita coraje, se necesita garra, se necesita, como decimos allá afuera, agallas. Ay, hermano, ¿qué es eso? Claro que sí.
Porque los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Los cobardes ven el problema y patitas, ¿para qué te quiero? Mejor que digan que aquí quedó, que aquí corrió, que aquí quedó. Sí. ¿Por qué cree que, hermanos amados, por como lo dije al principio, por qué cree que muchos están perdiendo la batalla ahora mismo? Porque se están acobardando. ¿Y por qué? Porque no, la capacidad. Por eso es que la Biblia dice que no deis lugar al diablo. Cuando la Biblia dice que no dé lugar al diablo, que no se detenga, que no nos detengamos y que no prestemos atención a esas tonteras. Porque al darle lugar, ese nos va a hacer pedazo. Sí, hermano. Porque el darle lugar es cederle el espacio. Imagínese ya con un diablo metido usted en su casa. O en la casa de Dios, allí, porque es el templo del Espíritu. ¿Y cómo va a ser? Si no viene acá que le ungamos con aceite y lo reprendamos. Y Dios lo liberte en el nombre de Jesús, porque la oración es poder. ¿Cuál cree que va a ser el estado de esa persona? ¿Ah? Oiga, eso quiere decir que algo pasó. ¿Se da cuenta? Mire, esos van a recoger a alguien seguro. Nadie tiene la vida comprada. No le da nervios cuando escucha la ambulancia a usted. Claro. Podía haber sido alguno de nosotros, pero Dios tració que estuviera aquí. Aquí viene el aire tranquilo, no está tan fresco, pero está más o menos. ¿Sí o no? Así que usted analice lo que le conviene y lo que es necesario. No solamente por usted, por los que vienen detrás de usted, por los familia. Si lo corrieron de la casa por ser cristiano, pues tiene una tarea más grande todavía, hermano, de ser ejemplo y de ganarlos para Cristo. Y aquellos que dijeron que un día que no querían nada con Dios, son los que más aman a Dios y los que más sirven a Dios. Y cada rato están llorando y llorando. Pero cuando hay alguien que está intercediendo y orando por ellos, y Dios rompe las cadenas, porque al que mucho se le perdona, de corazón ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. ¿Sabe por qué nosotros estamos bien agradecidos con Dios? Porque nos perdonó infinidad de pecados, de faltas que Dios pasó por encima de usted, porque usted sabe todo lo que había sobre usted y lo que se había abultado sobre usted, y mucho se le ha perdonado. Por eso mucho ama, o mucho deberíamos de amar a Dios, hermanos amados, porque mucho se nos ha perdonado. Santo es el Señor. No, sí, yo no era tan malo. Es lo que usted dice. No, sí, y yo casi ya era cristiano. El mismo diablo era, disfrazado, la apariencia tenía. Al que mucho se le ha perdonado. Entonces por eso nosotros debemos de, hermanos amados, entender, mire, pero el Padre, hermanos amados, pero el Padre dijo a su siervo, no, ¿dónde estamos? En el sí, ¿verdad? Ajá, entonces, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire, el amor, la maravilla, la misericordia del Padre. Yo creo que nos vamos a quedar aquí porque faltan otros versículos y hay que entenderlo, porque hay algo que se revela en contra aquí, hermanos amados. Y si Dios quiere, vamos a culminarlo y comenzar otro el próximo domingo, pero queremos leer el versículo 22, ¿verdad? Pero el Padre dijo: mire, hermanos amados, aquel le pidió perdón ya, ¿sí o no? Y el Padre, ¿qué dijo? No lo cuestionó. ¿Sabe en qué estado vino usted? ¿Sabe en qué estado venimos nosotros? Y ahorita lo acabamos de cantar: aquel que me comprendió sin ninguna explicación. ¿Qué hiciste? Pero el Padre dijo a sus siervos: sacadle. ¿El qué? El peor vestido, porque este no se lo merece. No, hombre, saquen unas hilachas de los que ya nadie quiere, porque este no se lo merece, se gastó lo que era de él. ¿Sí o no? ¿Cuántos padres hay acá? ¿Alguna vez usted se ha quitado el bocadito suyo para dárselo a su hijo? Pero después de que ha comido usted, ¿verdad? O antes de... Ese me dijo: mira, estos zapatos creo que te van a ver un poco grandes, pero póntelos, quiero que estrene. Para ti va a ser estreno, pero para mí no. ¿Cuántas veces? Mire,
En esto vamos a meditar el otro domingo, porque vamos a tocar unos puntos. Muchas veces la actitud que nosotros tenemos, muchas veces, en la actitud, nuestra actitud hacia aquel. Aquí hay un Padre, nuestro Padre es Dios. ¿Cómo venimos? No le preguntó cómo venimos, cuántos vicios traes. Cuando te fuiste eras medio demonio, hoy vienes demonio y medio. No le pregunta, mira, cuando te fuiste llevabas 2, hoy traes 14. No, digo, ¿saben qué? Saquen el mejor vestido y vístanle y pónganle anillo en su mano y cálcenlo, porque este hoy sí sabe que es la desgracia, pero recapacitó y ha vuelto al Padre, y el Padre tiene abundancia de pan y tiene vestidos y tiene anillos para ponerlo como símbolo de autoridad en su Hijo, de lavarlo, de limpiarlo, de redimirlo y hacerlo el hombre que siempre fue. Pero el diablo lo engañó, pero Dios no permitió que lo matara, como Dios no permitió que te hiciera pedazos el enemigo, sino que te trajo la gracia, la misericordia de Dios y te dio la capacidad para entender y levantarte y de volver en sí y decirle: Padre, pequé contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ay. Y el Padre, movido de misericordia, no le preguntó, sino que lo agarró y lo besó. No le importó que se diera chancho. Sí. ¿Usted cree que Chanel traía o del que le gusta a usted? Ah, no, vea, Chanel no hay para hombres, ¿o sí? Sí hay. Vaya pues. Entonces, ¿usted cree que, cómo cree que olía? Si venía de estar cuidando los chanchos. Se echó sobre su cuello. Mi hijo lindo, pa. ¿Sabe que Dios siempre estuvo ahí? Porque usted anduvo en valle de sombra y de muerte, pero la mano de Dios siempre estuvo a su favor. Porque si no, ahí hubiésemos desfallecido, ahí el enemigo nos hubiera acabado. Pero siempre estuvo ahí la mano de Dios, esperando que volviéramos a decir y venir a los pies y decirle: Padre, pequé contra ti, ya no soy digno. Pero el Padre ni caso le hizo a eso, no le hizo caso a eso, sino que dijo: vamos, saquen el mejor vestido, póngase sobre sus pies, saca el mejor vestido, saca el mejor vestido para mi hijo, saca el mejor vestido. Y hay razones por qué, pero esto lo vamos a ver el domingo. Entonces Dios no quiso que culmináramos hoy. Él sabe por qué. Saquen el mejor vestido, por favor, sáquenlo. Pero a todo esto ya lo había abrazado, ya lo había besado, y no le importó cómo venía. Así es Dios esta tarde contigo. Así fue Dios un día contigo, una tarde o una mañana o un mediodía, cuando Él llegó a tu vida, llegó a tu corazón y tú estuviste. Habrá alguien hoy esta tarde acá que le dice al Señor: Señor, aquí vengo, tal y como soy. Para venir a Cristo no necesitas venir bien bañado ni bien peinado. Este venía de estar con los cerdos. Ahí estaba. El Padre no le importa. A veces algunos decimos: no, es que no estoy preparado. Lo único que él hizo, este joven hizo, fue reconocer el estado en el que estaba. Y Dios le dio la facultad, Dios le